Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Cuando se habla de representación, siempre tenemos que establecer que hay íconos que van en cada territorialidad, marcando lo que es el elemento fundamental de la preferencia popular. El caso del invitado central de la noche de esta noche es una digna representación de esa condición, ya que fue alcalde alta e hipervalorado por todo lo que fue la comunidad de Salvaleón de Higüey y se acaba de convertir en el senador de la provincia de la Altagracia. Con nosotros nuestro buen hermano Cholitín Duluc. Hermano, bienvenido a ese espacio. Bueno, un placer, Khalil, estar contigo, un placer. Qué bueno tenerte por acá. Muchas gracias, muchas gracias. Cholitín, hemos querido invitarte para ver en perspectiva lo que ha sido el resultado de este proceso electoral, ya que fuiste ganador de una hazaña del PRM llegando como aliado que genera una circunstancia bastante interesante. ¿Cómo valora Cholitín como senador de la provincia de la Altagracia el proceso electoral? Yo creo que el proceso electoral en este año fue una muestra de que el país ha ido avanzando, que hemos ido creciendo, porque fue muy diferente a los años anteriores. Fue un proceso electoral que, a pesar de la abstención, que hay que seguir trabajando eso, pero siempre ha existido la abstención en la República Dominicana, fue muy tranquilo, muy democrático, y los hechos fueron muy escasos, los hechos que se dieron aislados en unas elecciones, lo cual no era lo típico. En las elecciones anteriores, ya uno que viene de muchos procesos, era muy diferente. Eso deja mucho que decir de que el país ha ido avanzando. Algo importante ahí es el hecho, por ejemplo, de que se dice que tú no eras candidato en Higüey, la Altagracia, que Mercedes no lo era en Hermanas Vilabal, que no lo era en Barahona respectivo, que el candidato era Luis Abinader porque él encabezaba todo. ¿Tú sientes que ganaron ustedes como senadores o ganó Luis Abinader? Mira, fíjate que si dijéramos eso, entonces hubiésemos ganado en todos los lugares, y hay lugares que se perdió. Yo pienso que la influencia del presidente, de tener un presidente bueno en un partido que está bien valorado, eso influye. Pero al final, por eso son boletas independientes. Al final tú puedes estar en el PRM, y si realmente tú no haces el trabajo como candidato que tienes que hacer, la dirigencia no hace el trabajo y tú no tienes la simpatía del electorado, no hay forma. Todo es una mezcla. En un proceso electoral se dan muchas cosas, que todo influye el partido, influye incluso los propios diputados, en el caso de la senaduría, pero influye el candidato a senador. Así es. Y tenemos casos donde también el presidente era el candidato a la presidencia y se perdió. Entonces eso significa que es una mezcla de todo. ¿Fue eso lo que pasó en el Distrito Nacional? Mira, lo que pasó en el Distrito Nacional, hay que entender que la campaña es fundamental. Por eso se hace campaña, si no, no se hiciera campaña. Entonces, la campaña que hizo el senador electo Omar Fernández, una campaña que todos coincidimos de que fue una campaña ejemplar, impecable, muy bonita, muy bien asesorado. Él es un candidato muy carismático y lógicamente eso influyó. La gente vota con el corazón más que con la convicción. La gente, por más que tú guíes el voto, a veces los líderes políticos creen que tienen el control de su militancia, y eso no es así. Eso no es así, y ha sido probado no solamente en la capital, ha sido probado en muchos lugares donde tú influyes, pero la influencia es limitada. Es decir, tú tienes 100 seguidores y tú quieres que voten por otra gente. Esos seguidores votan por ti porque confían en ti, tú le caes bien, pero tú pones a votar a otros seguidores por quien sea. Y hay una parte que va a votar por quien tú le guías, pero hay una gran parte que al final de cuentas toma sus propias decisiones. La gente cada ciudadano es pensante y tiene sus propias convicciones. Uno influye, por eso se llama liderazgo, porque tú puedes ejercer una influencia mayor que el común, pero no significa que es total, y eso hay que entenderlo. Entonces, desde esa perspectiva, Cholitín Duluc, senador de la provincia de la Altagracia, Higüey, hay un evento extraño en este proceso electoral como resultado, y es que habiendo pasado el proceso, inmediatamente parecería como que no pasaron elecciones y se arrancó, y entonces quisiera tu evaluación en tres vertientes de los tres partidos, PRM, Fuerza del Pueblo y PLD. Empiezo por PRM. En el mismo discurso de aceptación, de felicitación de sus compañeros de partido, el presidente Abinader dice que no se va a repostular y habla de reforma constitucional. ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, él dice que no se va a repostular porque ha sido una decisión ya reiterada, y además de que la Constitución lo establece, y yo entiendo que el presidente es muy respetuoso de la Constitución, lo cual lo vemos bien, eso está perfecto, y la reforma constitucional es parte también, igual que
algunas transformaciones que hay que hacer en el país, no solamente en materia constitucional. La Constitución del 2010 cambió el Estado, del Estado liberal al Estado social democrático de derecho, y eso conlleva reestructuración completa del Estado. Es un cambio de Estado, que es lo más trascendental de la Constitución, y eso está contemplado en el artículo 7. Y eso conlleva una reestructuración del Estado en sentido general. Aquí hay que hacer reformas sustanciales, no solamente en materia tributaria, impositiva, no solamente en materia constitucional, sino completa. Yo que vengo del mundo académico, que tú sabes que hemos sido profesor de universidad, autor de libros, de derecho, y que fuimos juez, yo decía en el 2010, cuando se cambió la Constitución, yo decía, oye, viene un trabajo serio para los congresistas. Eso ha estado como en stand-by, y yo entiendo que ahora el presidente tiene una intención de realmente hacer una transformación en todas las instituciones del Estado para llevar... Sin embargo, mi querido senador, espérese, porque usted, como buen togado, sabe perfectamente bien que la Asamblea Nacional Revisora es soberana, y toda vez que es convocada allí, a diferencia de la reunión conjunta, tiene la capacidad de modificar. Si, como usted bien ha dicho, hay ya una prohibición constitucional, ¿estaría usted dispuesto a votar por esos candados para lo que ya está prohibido? Mira, yo creo que los candados para la reforma constitucional lo establece la misma Constitución, porque tú sabes que realmente tiene una serie de limitaciones. Tú tienes que tener mayoría absoluta, mayoría calificada, tú tienes que tener también la ley que convoca una reforma constitucional es una ley orgánica, no es una ley ordinaria. Es decir, de una manera u otra tiene trabas para tú modificar la Constitución. Entonces, ¿por qué modificar? Ahora, yo sí tengo una postura ya a nivel particular y personal. Por favor, yo entiendo que hay que quitar el nunca jamás. ¿Cómo? El nunca jamás sería para mí una opción, porque por ejemplo, lo de 2 periodos consecutivos y salir un presidente, eso es para no perpetuarse en el poder y no llegar a un momento en que se utilicen los recursos del Estado, incluso de manera no correcta, para seguir en el poder. Eso es una forma de limitar el poder. Ahora bien, un presidente como el caso de Abinader, que va a salir para su casa jovencito, ¿por qué hay que limitarlo a que dentro de 2 periodos, dentro de un periodo más, no pueda volver? Es decir, yo entiendo que el nunca jamás no debería estar. Además de que el nunca jamás que tiene la Constitución ahora, al único de los duchos expresidentes que vamos a tener, el único que va a tener la posibilidad abierta ahora de volver a reelegirse es Leonel Fernández. Entonces, queda jubilado Danilo. Claro, queda jubilado Danilo, queda jubilado Luis Abinader. Entonces, yo entiendo que quitar eso por lo menos lo deja en una igualdad de condiciones a los tres. Espérese, mi senador. Pero es que me ha dicho Humberto Salazar, sentado en esa misma silla que usted está, que dentro de los aspirantes presidenciales al 2028, el primero que tengo que colocar es Luis Abinader, porque él va a modificar para habilitar a Danilo y habilitarse él. Lo que usted me está diciendo coincide con eso. Bueno, es que se va a habilitar Luis Abinader. No necesariamente ahora. Porque recuérdate que yo te estoy diciendo que los 2 periodos consecutivos está bien, la prohibición tipo Estados Unidos, pero cambiando el sistema norteamericano del nunca jamás. Que Estados Unidos sí tiene el nunca jamás, nosotros también lo tenemos. Ahora bien, lo que yo digo, mi opinión particular, es que ese punto sí debería quitarse y permitir que un presidente, después de un periodo que ya no tiene el Estado a su mano, que no va a poder utilizar el aparato estatal para beneficio propio, pueda volver de nuevo. Porque nosotros somos un país pequeño. Estados Unidos se da ese lujo porque es un país muy grande y va a tener muchos candidatos, pero nosotros no podemos, candidatos como el presidente Luis Abinader, que ya se quede de una manera u otra jubilado de manera de por vida. Eso no creo que sea lo más correcto. Sin embargo, me llama la atención, Cholitín Duluc, senador de la provincia de Altagracia, que usted dice lo de los candidatos que no hay tantos. Sin embargo, en el PRM, ante el anuncio hecho por el presidente Abinader, se han desatado unas aspiraciones que están prácticamente como que las elecciones fueran mañana. Ahí está Eduardo Sarlobatón, ahí está David Collado, ahí está Carolina Mejía, ahí está Wellington Arnón. ¿Qué opina usted al respecto? Eso deja mucho que decir de manera positiva del PRM, porque tener tantos candidatos, posibles candidatos, como eso que tú acabas de mencionar, como Yayo, como David Collado, como Carolina, eso indica de que el PRM ha trabajado bien, ha trabajado la parte política muy bien. Yo entendía que podía esperarse un poco para esas aspiraciones, no abrirla tan a lo claro ahora mismo, porque entonces vamos a durar 4 años más en campaña, porque eso serían 4 años en campaña electoral, lo cual no es lo más saludable.
pero de que haya tanto candidato en el PRM, eso indica que hay PRM para rato. Esa es la realidad. Me mudo del PRM a la Fuerza del Pueblo, que fue el partido que quedó segundo en este proceso electoral, consolidándose como el principal partido de oposición. Ha dicho el presidente Fernández en un artículo que no fueron ganadas, sino compradas las elecciones que ganó Luis Abinader. ¿Qué opina usted? Yo entiendo que son opiniones políticas totalmente, opiniones políticas de venir con una oposición más radical, lo que me parece a mí que Leonel Fernández, el expresidente Leonel Fernández, hizo una oposición de una manera, pudiéramos llamar hasta sutil, en el pasado proceso. Y lo que yo veo ahora es que tal vez venga con una oposición más radical, empezando desde ahora. Ya lógicamente, entiendo que en el fondo, aunque haya perdido, posiblemente haya realizado sus metas y aspiraciones, porque realmente era posicionar a la Fuerza del Pueblo en un segundo lugar. Y ya lo tiene. Es decir, ya es un partido mayoritario que va a manejar muchos recursos. Sí. Desplazó al PLD, lo cual es un logro personal para él. Y creo que por ahí viene la cosa. Viene con una oposición más fuerte, más radical, y que creo que tal vez lo tendremos de candidato de nuevo en 2028. Sigo al Partido de la Liberación Dominicana. Dijo el presidente de ese partido, Danilo Medina, que el partido que quedara tercer lugar sí o sí empezaba su proceso de extinción. Eso ha generado una situación turbulenta en el PLD. ¿Cómo ve usted esa situación del PLD, donde están pidiendo la cabeza de Danilo Medina y todo lo que es su comité electoral central y político? Bueno, me estoy entrevistando como si fuera un analista político, ¿verdad? Un asesor. Un triunfador tiene madera para decir para más. Realmente lo que yo veo es que el PLD tiene que entrar a un proceso de renovación inmediata. Si no lo hace, posiblemente ocurra como otros partidos que eran mayoritarios, ya están como partido pequeño, pero necesita un proceso de transformación radical. Fue el éxito del PRM, que viene un partido nuevo, y fíjate ya cómo ya es el partido que está gobernando, viene en la transformación y en el relevo generacional que se dio en el PRM. Eso no ha ocurrido en el PLD sigue igual, y si no pasa por eso, posiblemente ocurra eso, que quede todavía en un lugar más remoto todavía de lo que tiene ahora mismo de estar en el número 3, y eso puede ocurrir. Lo que no es remoto es una propuesta que anda haciendo nuestro común y buen amigo Ramón Rogelio Genao, de que establece que en ocasión de que los partidos aliados del PRM sumaron 5 senadurías, es decir, son más que las de la Fuerza del Pueblo, que tiene 3 y el PLD no tiene, ustedes podrían constituir un bloque alterno como segunda mayoría para obtener los espacios en Consejo Nacional de la Magistratura y demás. ¿Qué opina el senador de la Altagracia, Chulitín Duluc, al respecto? Mira, lo que pasa es que yo no soy un senador yo no soy un aliado, yo soy un senador del PRM. Es decir, entonces esa segunda mayoría es interpretativa. Okay, por varias razones. Primero, porque en el caso nuestro no somos un senador del PLR. Somos un senador del PRM que fuimos aliados con el PLR, pero que en la provincia de la Altagracia personificó el PLR la alianza. Pero eso no significa que yo sea un senador de una segunda mayoría. Yo sigo siendo un senador del PRM. Entonces, por eso te digo, en ese primer aspecto hay que interpretarlo, lo cual yo entiendo que no necesariamente podemos decir que somos una segunda mayoría. Y lo segundo que tenemos que interpretar es si el espíritu de la Constitución, cuando establece una segunda mayoría, no se está limitando solo a una segunda mayoría de la oposición. Porque realmente lo que se busca en el Consejo es que haya un equilibrio. Entonces, habría que hacer una interpretación jurídica y ver al final cuál interpretación le da el partido, porque al final el partido, el PRM, que realmente tiene la mayoría para decidir eso, es que va a darle la interpretación correcta, porque si no habría que buscar... Orgánicamente lo dice, la segunda mayoría que no sea del partido... La segunda mayoría, y nosotros, como sea, somos una segunda mayoría aliada. Si nos vamos a la interpretación de que somos segunda mayoría, yo sigo diciendo que nosotros... tal vez haya alguno, no recuerdo si Rogelio Genao fue de Reformista solo. Bueno, en el caso de Rogelio Genao sí es de otro partido, pero en el caso mío yo soy del PRM. Yo no entro en ese bloque. Excelente. Si nos vamos estrictamente viendo el espíritu de la ley. Hay otra propuesta que también ha tenido un nivel de impacto importante, y es la que ha hecho en esa misma silla donde usted está sentado el consultor político, ex vicecanciller y asistente del doctor José Francisco Peña Gómez, el doctor Carlos Gabriel García, que ha dicho que en el ámbito, en el entendido de una cultura democrática de integración, para buscar el consenso para enfrentar los sectores y los problemas que vendrán a República Dominicana, el PRM debe darle la presidencia de la Cámara de Diputados a la Fuerza del Pueblo. ¿Qué opina usted? No, pero eso es totalmente ilógico.
Eso es totalmente ilógico, porque realmente... ¿Pero y por qué? No, porque... Balaguer se la dio al PLD en su momento. Pero eso eran estrategias de balaguerita en su momento, pero eso no son cosas que tenemos que copiar. Se supone que si tú tienes mayoría en una de las cámaras, ya sea en la cámara alta, en la cámara baja, y lo que eligen a quién va a ser presidir, es hasta ilógico que elijan un partido contrario de oposición. Es decir, lo lógico es, lo que pasa es que en esa época Balaguer era señalado con el dedo, tú sabes. Pero lo correcto es que si el PRM tiene mayoría, el PRM va a elegir a uno de sus mayorías. Es decir, eso no tiene como ni siquiera sentido, porque incluso hasta la legitimidad para tú dirigir una de las cámaras, el respeto, la legitimidad, el poder, la autoridad, te la da el hecho de tú ser incluso de uno de sus pares. Porque imagínate que te esté dirigiendo a ti uno que sacaron minoría. Tú mismo, ante tu propio sentido, no tiene como lógica que te esté dirigiendo uno que perdió. Entonces, al final de cuentas, el poder, la Constitución y las leyes te dan competencias y atribuciones del poder y para ejercerlo. Aquí no hay que buscar ni que paño tibio, vamos a ver, vamos a equilibrar. El equilibrio de poder se da con el propio hecho que la Constitución lo establezca. Ahora, si la población elige a todos los senadores, a todos los diputados de un partido, eso es democracia. Porque fue el pueblo que eligió a ese partido. Eso es soberano. Entonces tú no tienes que hacer un equilibrio en el manejo del poder ahí. Porque al final el equilibrio y el equilibrio de poder es la propia Constitución que lo establece, estableciendo precisamente incluso hasta el método del Hon. Así que es una forma de equilibrar el poder y con eso es suficiente. Justamente en esa misma silla donde usted está sentado, a propósito de esto, el senador y futuro compañero suyo allá en el hemiciclo, Félix Bautista, la semana pasada, está pidiendo justamente la eliminación del método de Hunt y coincide con nosotros en que vuelve otra vez el tema de las listas partidarias para garantizar la salud de la democracia. ¿Qué opina usted? Yo entiendo que el método del Hunt no ha dado resultados en la República Dominicana, porque eso se utiliza tal vez en países donde hay corriente filosófica, política, líneas políticas radicales y extremas en diferentes partidos para mantener incluso que las minorías tengan voces. Pero al final, ¿cuál es la minoría de la República Dominicana? ¿Cuáles son las corrientes filosóficas diferentes entre un partido y otro? No hay ninguna. Entonces, al final, tú dejas fuera a personas que el pueblo eligió con mayoría de votos por otro, con una minoría a veces muy minoría, y entran senadores, diputados incluso, con una minoría superando a otro que el pueblo votó por ellos. Entonces eso es incluso hasta injusto y no se preserva nada, porque al final, ¿cuál es la filosofía política del PRM diferente a la del PLR, diferente a la del PRD, diferente? Es decir, al final es el mismo tipo de corriente filosófica. Políticamente hablando, entonces no hay nada que cuidar ahí en ese sentido, no tiene sentido en este país eso. Cholitín Duluc, senador de la provincia de la Altagracia, cerrando, hay una serie de reformas como usted mismo lo ha planteado y de leyes pendientes de adecuación o de evacuación por parte del Congreso Nacional, tema 3 causales, tema Código de Procedimiento Criminal o Código Procesal Penal, el tema del Código Penal. ¿En qué va a enfocarse de entrada en este estreno como senador Cholitín Duluc? Nosotros tenemos obligatoriamente un país turístico como nosotros y la provincia que yo represento, que es una provincia turística, que elaborar la nueva ley de turismo, una ley acorde a los nuevos tiempos, que incluya una serie de detalles que todavía no están incluidos, que sea una ley que promueva más el turismo sostenible, que haya un derrame de la economía, que está muy verticalizada la industria turística, el dinero se queda en pocas manos, es decir, con la ley podemos lograr un derrame de la economía. Y que una ley del 1969 cuando el turismo estaba en pañales. No es posible que nosotros tengamos una ley del 1969 en materia turística donde otros destinos ya tienen leyes actualizadas y nosotros no lo tengamos. Yo pienso que es el principal enfoque de nosotros en esa materia. Luego hay otros proyectos de leyes, la ley de migración, hay que endurecer las sanciones de los delitos migratorios, que está muy ligero todavía, también porque es una ley vieja, y etcétera, etcétera. Pero por ahí nosotros empezaremos. Hermano mío, gracias por haber participado. Hemos tenido una grata conversación con el senador recién electo de la provincia de la Altagracia, Cholitín Duluc, Partido Revolucionario Moderno. Con esto concluimos la entrega de la noche de esta noche. Nos despedimos, no sin antes recordarles que mañana a las 7 estaremos Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Llévatelo, Francis.